Buenos días, bien llegados. Esto es Opinión Pública de lunes 15 de abril del 2024, por supuesto. La recomendación: no confíe su seguridad a la velocidad ni mida su tiempo y llegue justamente a tiempo y con bien, sin tener problemas. Vamos rapidísimo, vamos a la información. Aquí ya sabe usted, habremos de presentarle a usted las notas que son tendencias, las notas que habrán de escribir la historia. Y en lo que respecta, pues vea usted a la información estatal, justamente hoy se destaca que decía ayer mismo el gobernador, decía: hoy tenemos la red de frío en todo el estado y en todos los distritos de salud. Son refrigeradores, nos explicaba Rutilio Escandón. Son refrigeradores que se encuentran en los hospitales y que nos permiten que las vacunas, como la antirrábica, se mantengan en buen estado. Esto decía el gobernador del estado. Por eso estamos invirtiendo. Hoy tenemos ya red de frío en todo el estado, en todos los distritos de salud. Son refrigeradores que tenemos en los hospitales y que eso nos permite que las vacunas como esta, que es contra la rabia, se mantenga en buen estado. También decía Rutilio Escandón: llevamos a cabo el fortalecimiento al programa de zoonosis, esto en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Esto nos hacían la información a fondo, dice que se hizo con la aplicación de estas vacunas. Se está protegiendo a las mascotas. Además, decía el gobernador, contamos con la unidad móvil de esterilización canina y felina. Hay que estar pendientes para poderla ubicar y, por supuesto, ocupar los servicios. Bueno, también ayer mismo trascendió, dice, ahora que el Parral, decía el gobernador, ahora que el Parral ya es cabecera municipal, va muy bien, a pesar de que tiene pocos años que se convirtió en un municipio constitucional. Por ello, decía Rutilio, nos comprometemos a seguir apoyando a este gran pueblo para que alcance plenamente todo lo que se proponga. Un compromiso, una promesa que se hace compromiso ahí mismo en esta reunión del gobernador del estado. Bueno, y ya vio usted, ya hablando de lo que sucede aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, bueno, pues ayer se soltó una especie de comentarios de que si habían habido balazos en el Parque de la Marimba. Bueno, hoy nos dice el Ayuntamiento capitalino: descartan disparos en el Parque de la Marimba. En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez informó que anoche se atendió un reporte justamente en el Parque de la Marimba, lo que permitió descartar cualquier evento delictivo. Algunos ciudadanos señalaron, decían ahí, haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, esto se descartó después. Se trató del ruido de una motocicleta que circulaba por la zona. Ese es el dato. Todo se mantiene en orden. Bueno, hay operativo y a las entradas nos están reportando también. Se está realizando el operativo blindaje en entradas y salidas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Esto permite, nos explicaba la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, nos permite, decía, garantizar la seguridad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, bueno, pues están participando en el operativo blindaje, así se llama, y está ubicado justamente en las entradas y salidas de la ciudad, como parte ello de las acciones para garantizar la seguridad integral de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. Se previene la comisión de delitos comunes y de ello justamente los de alto impacto. Esto mediante los puestos de control, verificación y vigilancia.
En coordinación se está haciendo esto con personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mire usted, nos reportan que los puntos de control, estos de los que le estoy hablando, bueno, se encuentran instalados, uno en la salida a San Fernando, usted, la salida a México, que ubicamos como La Pochota, en Copolla, entrada Real del Bosque y carretera a lo que es la carretera a Raimundo Enríquez. Nos indican que de esta forma el grupo interinstitucional llevó a cabo la revisión de vehículos, motocicletas y personas. Bueno, una intensa revisión, ya sabe usted. Pero vámonos a la campaña, vámonos a la cuestión electoral, vámonos con Eduardo Ramírez. Bueno, pues Eduardo anunció el festival estatal, justamente este festival estatal que es para mostrar la chiapanequidad al mundo. Fue usted esto, y qué bueno, sucedió ya en San Juan Chamula. Ahí Eduardo dijo que su causa en Chiapas es reconstruir la paz social. El candidato justamente al gobierno del estado de Chiapas por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, que es, sabe usted, Eduardo Ramírez Aguilar. Bueno, pues Eduardo se reunió con hombres y mujeres de San Juan Chamula, lo mismo de San Andrés Larraínzan. Son municipios de usos y costumbres, justamente, a quienes en esta ocasión Eduardo les llevó su mensaje de paz, de unidad. La política, decía Eduardo, nos sirve para construir la paz. La buena política, decía el candidato, la buena política es la que hace el desarrollo de nuestras comunidades. Y esa es la política que yo quiero, decía Eduardo Ramírez, la buena política, no la política que divide, no la política del sectarismo, no la política del partido político, la política del pueblo, decía Eduardo, que esa es la más importante. Y esa, señalaba Ramírez Aguilar, y esa no tiene militancia, esa tiene necesidad, esa tiene causa, y cuando encontramos la causa, ahí es el camino. Pero decía más Eduardo, soy hombre de causas, y mi causa en Chiapas es reconstruir la paz social en las comunidades y en todos los pueblos de mi estado. Esto afirmaba Eduardo Ramírez desde San Juan Chamula. Quiero anunciarles desde el pueblo de San Juan Chamula que vamos a llevar a cabo el primer festival cultural y social que rescata la chiapanequidad. Y eso consiste en mostrar a nuestras culturas, desde los altos, desde la selva, desde la zona Soconusco y todas las regiones que representan la más hermosa síntesis de nuestro sueño y de nuestra identidad. En Chiapas somos más ricos en gastronomía y en la cultura, y la vamos a mostrar al mundo. Aquí también va a haber el Festival de la Chiapanequidad. Eduardo Ramírez también hizo otro anuncio. Anunció que en su gobierno se habrá de realizar el Festival Cultural y Social. Este festival, nos platicaba Eduardo, perdón, este festival que rescata la chiapanequidad, que consistirá justamente en mostrar nuestra riqueza cultural al mundo. Quiero anunciarles, decía Eduardo Ramírez, desde el pueblo de San Juan Chamula, que vamos a llevar a cabo el primer festival cultural y social, justamente este festival que rescata la chiapanequidad. Y eso consiste en muestrear nuestras culturas desde los altos, desde la selva, desde el bosque y todas las regiones que representan la más hermosa síntesis de nuestro sueño y nuestra identidad. En Chiapas, decía Eduardo Ramírez,
En Chiapas somos más ricos en gastronomía y en la cultura y la vamos a mostrar al mundo. Aquí también va a haber el Festival de la Chiapanequidad, aseguraba ahí Eduardo portando un traje típico de San Juan Chamula y por supuesto el bastón de mando. Ahí el candidato a gobernador también les dijo allá en Chamula, le dijo al pueblo que va a trabajar de la mano de todos para llevar infraestructura y se convierta en el municipio más emblemático, turísticamente reconocido en Chiapas y a nivel mundial. Bueno, pero fue un intenso, ya sabe usted, es muy intensa la campaña que viene realizando, el recorrido que viene realizando Eduardo Ramírez, porque ahí también estuvo este fin de semana, estuvo en San Andrés Larrainzar. Ahí Eduardo Ramírez lanzó un sentido pronunciamiento sobre lo que es, lo que ha venido explicando y que es la reivindicación de los pueblos indígenas que se han mantenido en resistencia, decía Eduardo, tras la conquista, desde hace 500 años. Ahí señalaba tácitamente, puntualmente decía Eduardo, resistieron a no dejar de pensar en el sol, en la luna, como madre y padre, a la madre tierra. Resistieron, decía Eduardo, a pesar de que las cosechas atraviesan por el calendario lunático, pero ¿qué creen? Ustedes y nuestros ancestros lo hicieron con gran habilidad para que ellos entendieran, decía Eduardo, en este sentido mensaje que dijo ahí con los habitantes de estas comunidades, dice que estábamos adoptando su cultura, que ellos entendieran, los que venían en el contexto de conquistarnos, decía Eduardo, que ellos entendieran que estábamos adoptando su cultura sin saber que la propia cultura de Chiapas y de México se seguía llevando a cabo. Ahí mismo resaltó Eduardo Ramírez, desde este municipio, pues hizo un llamado también de unidad y de fraternidad a construir entre todas y entre todos la nueva era de Chiapas, en donde las poblaciones indígenas no sean sometidas y por el contrario, decía Eduardo, vivan su identidad en un camino de armonía y su legado, decía el candidato Eduardo Ramírez, que su legado sea ser un misionero de paz. Para mí, puntual decía Eduardo, para mí San Andrés Larrainzar representa el estandarte más importante de los últimos 30 años. Mi reconocimiento, decía Eduardo, al movimiento zapatista que visibilizó a este pueblo, que por cierto nunca antes lo habían visto y fue famoso por los acuerdos de San Andrés, ¿se acuerda usted? Y fue famoso y saltó a la opinión pública porque hubo gente que quiso y quiere trabajar por un mejor estado. Esto decía Eduardo justamente en esta parte de la geografía chiapaneca. Para mí representa San Andrés Larrainzar el estandarte más importante de los últimos 30 años. Mi reconocimiento al movimiento zapatista que visibilizó a este pueblo que nunca antes lo habían visto, nunca antes, y fue famoso por los acuerdos de San Andrés, y fue famoso y saltó a la opinión pública porque hubieron gente que quiso y quiere trabajar por un mejor estado en este municipio. Lo vamos rapidísimo, decía Chiapas va a ser la entidad más cosmopolita de México y de América. Solalín de Guerra decía esto, realizan, y es que se está realizando con la presencia, la participación de Solalín de Guerra, realizan el foro, este foro que lleva por título Diálogo sobre la migración en Chiapas, perspectivas, tendencias y soluciones, se llama este foro, al que justamente fue invitado
Eduardo Ramírez Aguilar. Se habrá de realizar allá en San Cristóbal de las Casas este foro, diálogo sobre la migración en Chiapas, es el tema, perspectivas, tendencias y soluciones. Se antoja muy interesante. En el que participó también el sacerdote y activista que es Solalinde a favor de los derechos humanos de los migrantes, que es Alejandro Solalinde Guerra. En este marco justamente Solalinde Guerra dijo que Chiapas, así textual, puntual, decía el padre, que Chiapas va a ser la entidad más cosmopolita de todo México. Yo diría que de toda América Latina. Esto decía Solalinde, y decía más, dice Chiapas, donde se van a mezclar las personas que vienen con diferentes culturas, diferentes modos de vida, pero esto para nosotros no es amenazante, explicaba Solalinde, al contrario, estamos viendo la diversidad y es una maravilla. Por ello aseguraba Solalinde que Chiapas tiene una gran oportunidad de captar esa riqueza de lo que es la diversidad humana y también una fuerza laboral enorme. Chiapas, insistía Solalinde en su comentario, Chiapas está llamado a ser quizás el estado más desarrollado del sur, de cualquier estado del sur, puntualizaba. Y es que en este encuentro de ideas que fue organizado por la Asociación Civil de la Hermandad a la Prosperidad, bueno, pues asistió como invitado especial, así lo manejaron, el candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, que es Eduardo Ramírez Aguilar, quien además escuchó al sacerdote y activista en pro de los migrantes Alejandro Solalinde, y ahí Eduardo justamente coincidió con él en que Chiapas, decía, Chiapas tiene la oportunidad de ser una potencia que capte la riqueza de la diversidad humana. Decía textualmente en su comentario Eduardo, le pedí al padre Solalinde que me ayude con la próxima presidenta de México porque sé que les une una gran amistad y un gran respeto. Necesitamos, decía Eduardo, necesitamos aliados claves para llevar a cabo allá, en Tapachula y en Suchiate, desde una perspectiva humanista, justamente el establecimiento de una frontera sur que sea como una especie de muro industrial, de muro laboral o de espacio laboral, comentó. Es así, justamente, como Eduardo Ramírez, que estuvo acompañado por su esposa Sofía Espinosa, manifestaba justamente su interés por ver la migración como una ventana de oportunidades para alternar la economía y además, y a la par, mejorar las condiciones de quienes transitan por el Estado. Esto propuso justamente establecer esa frontera sur con la extensión de impuestos, del IVA, del impuesto sobre la renta, tasa cero, y también de los impuestos estatales, los impuestos municipales. Decía incluso, ofrecemos los espacios de los terrenos, ofrecemos los servicios públicos, porque podemos traer las inversiones de Estados Unidos, justamente, decía y hacía esta mención Eduardo, en un ambiente de cooperación internacional a través de lo que es el Tratado de México-Estados Unidos con Canadá. Chiapas, seguía diciendo Eduardo, Chiapas puede ser esa ventana de oportunidades laborales. Esta propuesta, además, traería como beneficios que el 50% de las oportunidades laborales sería justamente para los migrantes y el otro 50%, como ve, para los chiapanecos y mexicanos. Así que, según lo que comentaba Eduardo, decía, así que generaría inversión, empleos y además dejaríamos de discriminar y excluir a los migrantes. ¿Cómo ven?
Bueno, pues esto sucedía justamente ayer. Oiga, reconoce Molina, ya sabe usted, Carlos Molina, que es el representante de Morena en Chiapas. Bueno, pues reconoce Molina el mensaje conciliador y de paz que promueve justamente Eduardo Ramírez. Esto durante su gira por la región Altos, el líder de Morena en Chiapas, que es Carlos Molina, bueno, pues hizo un amplísimo reconocimiento a la labor del candidato a gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien puntualmente ha dado un mensaje de paz y esperanza a los pueblos originarios, y lo ha hecho en cada rincón del estado, citando la frase del obispo Samuel Ruiz: arriba con los de abajo y adentro con los de afuera. Bueno, ahí el comentario. Bueno, allá en la Ciudad de México, bueno, a nivel nacional, Claudia Sheinbaum presentará, hoy lunes habrá de presentar, hoy lunes 15 de abril, su visión de prosperidad compartida, prosperidad compartida, y lo hará ante empresarios y empresarias de la Ciudad de México. Este evento se da como parte de su campaña, por supuesto, rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Claudia Sheinbaum Pardo, que es candidata, ya sabe usted, a la presidencia de México por coalición Sigamos Haciendo Historia, que la conforman Morena, el PT, el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues ahí Claudia habrá de presentar su visión de prosperidad compartida para el segundo piso de la 4T. Esto ante empresarios y empresarias allá en la Ciudad de México. Por cierto, nos reportan que este evento será en el Salón Don Alberto del Hotel Hilton Alameda, justo a las 11 horas. Ahí Claudia Sheinbaum habrá de llevar un mensaje a favor de la continuidad de la política humanista en la que está basada la cuarta transformación de la vida pública de México. Digan, bueno, pues tenemos en puerta ya lo que habrá de ser el primer debate a la gobernatura del estado. ¿Sabe cuándo? Bueno, habrá de ser el próximo 5 de mayo. Es el preliminar ejercicio democrático de deliberación, intercambio de ideas y propuestas justamente entre las candidaturas a la gubernatura en el proceso electoral 2024, y es organizado justamente por el IEPC. Podrá ser visto, nos reportan que esto lo podríamos estar viendo a través de Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, las plataformas y las redes sociales del IEPC. En sesión urgente, justamente el Consejo General de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, bueno, pues en esta sesión urgente aprobó la modificación de la fecha del primer debate público entre candidaturas a la gubernatura del estado, justo para el proceso electoral local ordinario del 2024, quedando establecido, ya le tengo dicho, que dicho ejercicio democrático se realizará el domingo 5 de mayo a las 18 horas. El preliminar es una prueba, dijéramos, pero la corrección aquí sería que habrá de realizarse a las 18 horas. Ahí está el dato, y con este segmento estoy cerrando este primer contacto informativo de opinión pública con usted, con la recomendación que de todos los días no se quede callada, denuncie, su palabra construye, su silencio lo convierte en cómplice. Nos vemos en el próximo segmento. Que tenga muy buenos días, feliz inicio de semana. Nos vemos en un momento y hasta entonces, con permiso. Muy buenos días.